Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy en Psicología Social veremos el tema 16. Hoy nos metemos con un tema, denso, pero muy necesario: la violencia social. Vamos a ver cómo se analiza y, sobre todo, cómo se interviene. Exploraremos qué es exactamente, qué ideas hay sobre sus causas, desde distintos enfoques, claro, y cómo la vemos en sitios tan comunes como el trabajo, la familia, los medios o la escuela. El objetivo es, intentar tener una visión lo más clara posible de este fenómeno tan complejo. Para empezar, a ver, ¿qué es exactamente la violencia social? ¿Cómo la definimos bien? Pues sí, es un buen punto de partida, porque a veces se usa el término, un poco a la ligera, ¿no? Si nos ponemos técnicos, la violencia social es un acto intencionado, que busca causar daño. Y ese daño puede ser psicológico, físico, emocional o en las relaciones, ¿sabes? A una persona o a un grupo. Y, muy importante, tiene un impacto social, un eco. O sea que no es solo el acto en sí, sino la intención y la repercusión. Exacto. Hay como 3 dimensiones clave. La psicológica, esa intención, ese impulso de dañar. Luego, la moral, se ve como un ataque a la libertad o a los bienes de alguien. Y una dimensión política, esa búsqueda de poder, de someter a otros, a menudo con fines ilícitos, aunque se intenten justificar de 1000 maneras. Chascaras, como decían los apuntes, polimórfico. Puede surgir de una persona, pero también tener raíces en la cultura, en la sociedad, y parece que suele aparecer donde hay conflicto, ¿no? Efectivamente. Los conflictos personales o grupales pueden ser el caldo de cultivo perfecto. Por eso se necesita intervenir a distintos niveles. Ya en los años 70, un autor, Pantara, propuso 3 criterios para decir: esto es violencia social. Un criterio normativo, o sea, que socialmente se prefiera la no violencia. Que estemos de acuerdo en que no es lo deseable. Eso es. Luego, un criterio teórico, que haya un modelo que explique qué es. Y uno descriptivo, que sea algo que reconozcamos en el día a día, que la gente entienda de qué hablamos. Y mencionabas el poder. Están muy ligados, violencia y poder, aunque no son lo mismo. Hay estudios que sugieren que la violencia parece más fácil cuando alguien siente que pierde poder. Pero ojo, la violencia en sí no da poder real. Ah, no. No, da una percepción de poder. Y solo si la víctima o el entorno refuerzan esa percepción en quien la ejerce. Es un matiz importante. Muy interesante esa distinción entre poder real y percibido. Reveladora. ¿Y qué nos dicen las teorías? ¿Por qué surge la violencia en los seres humanos? Parece que hay distintos enfoques. Sí, podemos agruparlas, como propone Ruiz, en 3 grandes bloques. Primero, las teorías biológicas. Estas la ven como un instinto casi inevitable, tanto a nivel individual como de grupo. El problema es que a veces dejan un poco de lado el aprendizaje, la cultura, lo que pensamos. Suenan un poco deterministas, ¿no? Como si no pudiéramos evitarlo. ¿Encaja eso con lo complejo que es todo en realidad? Pues ahí es donde entran las teorías psicosociales. Estas ponen más el foco en la interacción, en cómo nos relacionamos con el entorno. Algunas, las que llaman ambiental reactivas, la ven como una respuesta que aprendemos, que se refuerza socialmente, quizás por imitación o como reacción cuando algo nos frustra, ¿sabes? Y señalan algo clave. A diferencia de la agresión impulsiva, la violencia suele ser más premeditada, más elaborada. Ajá. Otras, dentro de este grupo, las socioafectivas, se centran más en las vivencias, en los afectos, las emociones, cómo influye todo eso. Aunque, a veces también consideran componentes biológicos, no los descartan del todo. Vale, biológicas, psicosociales, ¿y la tercera? La tercera son las teorías estructurales. Estas dicen que la violencia no viene solo del individuo, sino de las propias estructuras sociales, políticas, económicas, y de cómo nos afectan. Y aquí, cuidado, hay que hacer una aclaración importante. Una cosa son estas teorías estructurales de la violencia, que buscan la causa en la estructura social. Entendido. Ujú. Y otra es el concepto de violencia estructural, que popularizó Galtung. Galtung usaba ese término para hablar de situaciones donde la propia estructura social
por ejemplo, mediante explotación, marginación, desigualdad, causa daño o impide que la gente se desarrolle, las mantiene débiles. Están relacionadas, claro, pero no son exactamente lo mismo. Captado. Unas buscan la causa en la estructura, la otra describe un daño causado por la estructura. Vale. Y más allá de estas grandes teorías, ¿qué factores sociales concretos vemos asociados a la violencia? ¿Qué cosas la facilitan? Pues se han identificado bastante, sí. Podemos agruparlos. Por un lado, factores psicosociales y relacionales, más pegados a la persona. El sexo, la edad, cómo ha sido su socialización, si consume drogas, el nivel educativo. Lo más cercano, digamos. Eso. Luego, factores culturales y económicos. La pobreza, la exclusión social, la desigualdad, el paro. También cómo tratan los medios la violencia o si hay una cultura de la violencia que la normaliza. Y finalmente, factores más institucionales o de contexto. La corrupción, el abuso de poder desde las instituciones, si hay un conflicto armado. Y ahora viene una distinción que es, bueno, para mí es crucial y hay que tenerla siempre en mente. Conflicto no es igual a violencia. Fundamental. Totalmente. El conflicto puede ser parte de la vida, de relacionarnos. Incluso la agresividad, según algunos modelos, puede tener una base biológica, pero la violencia es una forma de afrontar ese conflicto. Y es una forma destructiva, desadaptativa. Hay otras maneras. Mediar, negociar, intentar entender al otro, hablar. La empatía, la comunicación. Exacto. La violencia es una elección de respuesta, muchas veces aprendida, pero una elección. No es algo inevitable que salga del conflicto. Queda clarísimo. El conflicto existe, la violencia es una mala gestión de él. Vale, pues pasemos a ver cómo se manifiesta esto en sitios concretos y cómo se interviene. Empecemos por el trabajo, que pasamos allí muchas horas. Pues sí, la violencia laboral es, bueno, cualquier comportamiento que busque dañar a un trabajador. Dañar física, moral o psicológicamente. Puede ser una amenaza o una acción directa, y las consecuencias son terribles. Me imagino. Pero también se da entre compañeros, la horizontal, e incluso de empleado a jefe, la vertical ascendente, aunque sea menos común. Y que una sea más frecuente no la hace la única ni la peor, ojo. Muchas veces esta violencia va de la mano del abuso de poder y atenta contra derechos básicos. Y dentro de este tema oímos mucho hablar de acoso laboral. ¿Qué es exactamente? ¿Es lo mismo? El acoso laboral es precisamente eso, violencia en el trabajo, pero que no es un hecho aislado. Es continuada, hay hostigamiento. Puede ser físico, puede ser acoso sexual, conductas sexuales no deseadas, basadas en el poder, o el que quizás es más común o más sutil, el acoso psicológico. Ese es el que más suena, quizás. Sí, es un maltrato verbal o de comportamiento, pero repetido, constante. El objetivo, desestabilizar a la persona, aislarla, difamarla, minar su autoestima, buscar que no pueda más, que se vaya. Si este acoso psicológico es muy sistemático y se alarga mucho en el tiempo, es lo que llamamos mobbing. Situaciones realmente duras. Y ante esto, ¿qué se hace? ¿Cuál es la mejor forma de actuar? Pues mira, la estrategia que funciona mejor a medio y largo plazo es sin duda la prevención. Antes de que ocurra. Claro. Y prevenir implica varias cosas. Primero, informar bien. ¿Qué es la violencia y el acoso laboral? ¿Cómo se detecta? ¿De dónde viene? ¿Qué consecuencias tiene? Segundo, promover activamente formas de relacionarse positivas, con ética, respeto, dejar claro qué se acepta y qué no. Tercero, poner normas claras y consecuencias, pero también asegurar que la gente pueda opinar o quejarse de forma constructiva. Y muy importante, tener servicios de asesoramiento, de apoyo para quien lo necesite. La prevención como eje, parece. Bien, si nos movemos del trabajo a un entorno más íntimo, la familia, ¿qué pasa ahí? Pues la violencia familiar es cualquier acto violento hacia alguien dentro de ese núcleo familiar. Y aquí una aclaración muy importante. No es lo mismo que violencia de género. Aunque pueda darse en la familia. Exacto. La violencia de género tiene características específicas y puede darse o no en la familia. Para entenderla bien, recomiendo mucho un artículo de Expósito, de 2011, que profundiza en sus claves psicosociales. En la violencia familiar en general, lo que vemos a menudo es un abuso de poder hacia los más vulnerables. Niños, mujeres, personas con discapacidad, mayores.
El origen suele estar en una mala gestión de conflictos que además quedan ocultos, invisibles. A veces se amparan en una tolerancia mal entendida, por temas culturales, sociales o simplemente en la privacidad del hogar. El silencio es el gran cómplice. Y una duda que surge mucho. ¿La violencia se hereda? ¿Se aprende en casa y se repite? ¿Qué hay de eso? A ver, sí existe una mayor probabilidad de lo que llamamos transmisión intergeneracional. Crecer en un entorno violento aumenta el riesgo, pero ojo, no es una condena, no es una condición suficiente. No es automático. No. Puede pasar por aprender conductas que no son sanas, por faltas emocionales, por cómo procesamos las cosas si hemos vivido eso, o por simple imitación. La educación que recibimos influye mucho en cómo manejamos los problemas. Pero es un ciclo que se puede romper. Con madurez, tomando conciencia, con terapia, se puede cambiar. Y esta violencia puede ser activa, golpes, insultos, control económico, o pasiva, como la negligencia, el abandono. Y un dato preocupante es que últimamente se ve un aumento de la violencia de hijos a padres. Algunos lo relacionan con problemas para tolerar la frustración, con el impacto de la tecnología, cambios de valores. Es complejo. Desde luego. Y ante una realidad tan complicada como la violencia en la familia, ¿cómo se interviene? Pues la intervención tiene que ser idealmente preventiva, claro, pero también tiene que ser estandarizada, seguir unos protocolos, interdisciplinar con varios profesionales implicados e integral, que abarque todo. Un enfoque completo. Sí. ¿Qué se hace? Pues informar, asesorar, derivar a programas específicos de educación para padres, de reestructuración familiar, de gestión de conflictos, usar recursos como los centros de atención familiar, el asesoramiento legal, ofrecer apoyo psicológico, terapia, y desarrollar programas formativos en centros sociales, por ejemplo, sobre cómo resolver conflictos, sobre recursos emocionales, sensibilización. De la familia pasamos a otro agente que nos influye muchísimo, los medios de comunicación y, más concretamente, los videojuegos. Sí. Su influencia en cómo aprendemos a estar en el mundo, sobre todo de pequeños, es enorme. Nos metemos en redes sociales, culturales, educativas, y los medios, Internet, la tecnología, son actores clave ahí. Construyen parte de nuestra identidad, de cómo vemos la vida, de nuestro autoconcepto. Nos modelan, en cierto modo. En cierto modo, sí, ya lo decían teóricos como Giddens, Tomlinson, Bourdieu, los medios son bidireccionales, reflejan cómo es la sociedad, pero también crean nuevos patrones, nuevos valores, nuevas formas de entender las cosas. Nos hacemos una idea de muchos fenómenos sociales a través de ellos, aunque no los vivamos directamente. Se crea una cultura donde los modelos que vemos en los medios pesan mucho. Y a veces da la sensación de que la violencia, en los medios, se convierte en un espectáculo más. Totalmente. Ese carácter de espectáculo lo vemos por todas partes, hasta en la política o en las noticias. Se usa la violencia o el conflicto para llamar la atención, para generar interés, y eso puede hacer que le restemos importancia, que no veamos lo dañina que es. El ejemplo que ponían de Ura Burrie en Gran Hermano, buscando el conflicto para destacar, es un reflejo de eso a pequeña escala. Es verdad. Lo ideal sería que los medios influyeran para bien, que formaran sin adoctrinar, que educaran en valores, que entretuvieran de forma constructiva, que nos ayudaran a adaptarnos positivamente, que promovieran la diversidad. Ojalá. Y, a ver, vamos al grano con un tema polémico. ¿Qué sabemos de los videojuegos violentos? Ese debate de si generan violencia real parece eterno. Pues mira, las investigaciones más serias y recientes lo que nos dicen es que no existe evidencia científica sólida que demuestre una relación causa-efecto directa entre jugar a videojuegos violentos y luego ser violento en la vida real. No hay esa conexión directa. Directa y única, no. La conducta violenta es mucho más compleja. Depende de rasgos de personalidad, de cómo está la persona, su familia, sus habilidades sociales, cómo canaliza su agresividad. De hecho, si la persona diferencia bien entre el juego y la realidad, estos juegos podrían incluso servir como una forma simbólica de liberar esa agresividad, ¿sabes? Una especie de catarsis. Podría ser. El riesgo viene cuando esa distinción entre juego y realidad falla, o cuando faltan otros recursos personales y sociales. Ahí sí podrían contribuir a normalizar la violencia, a fomentar la intolerancia, la competitividad extrema, pero no son la causa única. Es un matiz fundamental. No es el juego en sí, sino el contexto y la persona. Vale. Nos queda un último ámbito clave, la escuela. La violencia escolar.
se refiere a cualquier acto para hacer daño a alguien de la comunidad educativa, alumnos, profes, personal, familias, hecho por otro miembro o dentro del espacio educativo. Y hay varios factores que influyen aquí. ¿Cómo cuáles? Pues la exclusión social, por ejemplo, carencias educativas en casa sobre límites, valores, haber vivido una socialización violenta, tener complejos, carencias afectivas, baja tolerancia a la frustración, problemas para controlar los impulsos, una mezcla de cosas. Y dentro de la violencia escolar, la palabra que más oímos es bullying. ¿Qué tiene de específico el bullying? Sí, el bullying o acoso entre alumnos es un tipo concreto. Lo que lo define es que es una violencia física, psicológica, moral, ejercida de forma persistente. No es una pelea puntual, es algo continuado, de uno o varios estudiantes contra otro u otros compañeros. Hay una intención y una repetición. Exacto. Y suele basarse en una dinámica de poder. Los acosadores se ven a sí mismos como superiores, por ser más fuertes, más populares, lo que sea. Y actúan, a menudo en grupo y de forma sistemática, para aislar, humillar, dañar a la víctima. Su objetivo está claro. La escuela, claro, como institución, influye mucho en cómo los chavales forman su identidad y se relacionan. El propio sistema educativo, con sus normas, su forma de seleccionar, crea diferencias. Si no se trabaja bien la tolerancia, la empatía, el valorar lo diferente. Esas diferencias pueden acabar en conflicto. Y a veces en violencia, sí. Lo que pasa en la escuela es un reflejo, en parte, de lo que hay en la sociedad. Por eso la responsabilidad es compartida, no es solo cosa de los profesores. Siendo un problema con raíces tan diversas, ¿qué estrategias se usan para combatirlo en la escuela? Pues de nuevo, la intervención es sobre todo preventiva, aunque también se hacen cosas de reeducación, de formación para padres y profesores, intervención psicoeducativa, orientación, pero la prevención es clave. ¿Y qué tipo de acciones preventivas? Pues mira, cosas como potenciar los planes de acción tutorial, tener comisiones de disciplina claras, implementar programas de convivencia y cultura de paz, hacer campañas de sensibilización para toda la comunidad educativa, alumnos, familias, profes, fomentar la participación de las familias a través del AMPA, las escuelas de padres. Implicar a todos. Eso es. Usar actividades en clase y fuera de clase para trabajar la diversidad, la colaboración, la tolerancia y, por supuesto, hacer un seguimiento psicopedagógico y de las relaciones continuo. Estar atentos. Parece claro, sí, que la prevención es el hilo conductor en todos estos ámbitos que hemos tocado. Bueno, pues hemos recorrido la definición de violencia social, las teorías que intentan explicarla y cómo se presenta y se afronta en el trabajo, la familia, los medios y la escuela. La prevención resuena como la estrategia fundamental, ¿verdad? Exacto. Y si tuviera que subrayar dos ideas clave de todo lo que hemos hablado serían, primero, esa diferencia vital entre conflicto, que es inevitable, y violencia, que es una respuesta destructiva y evitable. Hay alternativas. Y segundo, el matiz importante sobre los videojuegos. La ciencia actual no demuestra una causa-efecto directa con la violencia real. Depende de muchísimos más factores personales y del contexto. Es clave poder diferenciar el juego de la realidad. Perfectamente resumido. Y para cerrar, dejamos una reflexión en el aire. Dado que la violencia a menudo surge de cómo gestionamos el conflicto y el poder percibido, ¿hasta qué punto las estructuras y normas no explícitas de nuestra sociedad cotidiana podrían estar, sin darnos cuenta, sentando las bases para que la violencia se manifieste en estos distintos ámbitos? Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.